va a hacer presentación de su libro y nos va a dar una charla. Es el cronista oficial del pueblo y historiador. Bueno, buenas tardes. Procuraré no ser demasiado prolongado porque después de la lección magistral de Federico hemos quedado encantados, pero lo estamos prolongando un poco demasiado. Yo no tengo inconveniente después si alguien quiere alguna aclaración, establecer un turno de preguntas o algo de esto. Hace, yo no sé cuántos años, 8 o 10 años posiblemente, el Instituto de Estudios Campos Gibraltareños editó un libro que escribí yo, y ese libro pues no se llegó a poner a la venta, simplemente se distribuyó en colegios, en bibliotecas, en universidades, y concretamente en aquel momento el gobernador militar de aquella época, Justo, ¿tú recuerdas? ¿Sabes cómo se apellidaba? Justo, no acuerdo, se llamaba Justo, era un general de artillería que se enamoró tremendamente de esto, se llevó una sorpresa grande porque no tenía ni idea de que hubiera existido una fábrica de artillería aquí en Jimena, y pidió que se le entregasen a él 300 ejemplares del libro que distribuyó por todas las organizaciones de artillería de España. La consecuencia es que el libro no se llegó a poner a la venta. Aquí se hizo una presentación en Jimena, a la gente que asistió a la presentación se le regaló un libro a cada uno, pero rápidamente se agotó, e incluso yo me quedé con muy pocos ejemplares y luego pues desaparecieron rápidamente. Entonces, como han pasado años y hay mucha gente todavía en Jimena que hoy mismo y muchos días me dicen que ellos no sabían nunca para qué se había hecho ese cao, o sea, el cao, que no sabían que había existido una fábrica de este tipo aquí. Entonces, yo hace bastantes años, porque cuando se editó el libro ese, yo llevaba ya quizá 20 años investigando el tema, pues vi que era conveniente, era necesario, había un hueco importante en la cultura local para conocer el tema este, ¿no? Entonces, estuve investigando concretamente la documentación de esto han sido unas reales fábricas. Al decir reales fábricas, yo lo digo en plural porque fueron 3 proyectos los que se hicieron. El primer proyecto era en el río Guadiaro, aguas arriba de San Pablo. Lo que pasa es que se llegó a hacer un acopio de materiales importante para empezar la construcción en aquella zona, y en la primera riada del invierno se llevó todos los materiales que había. No habían calculado, por lo visto, bien las riadas del río Guadiaro, y al final pues desecharon el sitio el sitio no puede, y intentaron buscar otro sitio en el río Guadiaro. Como no lo encontraban muy idóneo y les surgía la construcción porque pretendían tener una producción de batería para lo que se avecinaba de una guerra contra Inglaterra. Estamos hablando de 1777, la guerra luego se duró de 1779 al 83, pues le surgía hacer una construcción rápida de la real fábrica, ¿no? Entonces no encontraron un sitio idóneo en el río Guadiaro y encontraron este sitio a orillas del río Garganta, en donde decidieron construir una fábrica provisional mucho más pequeña de la proyectada inicialmente, para empezar la producción rápidamente. Entonces esa fábrica funcionó de 1779 al 77 al 89, 12 años, pero en los años 80, en los años 84, 85, encontraron otro sitio que les pareció más idóneo en el río Guadiaro, en el sitio que conocemos como la fábrica de las bombas, y empezaron la construcción de esa gran fábrica
que pretendían hacer. Se llegaron a construir en esa zona 80 pabellones bastante grandes. Se invirtieron cantidades enormes. Llegó a estar prácticamente terminada y en 1789 hubo primero una crisis económica, que de eso sabemos mucho nosotros recientemente. Hubo también un cambio de monarquía, porque murió Carlos III, que era el gran impulsor de esto, junto con el ministro de Indias, José de Gálvez, y también murió el propio José de Gálvez, y al entrar Carlos IV se murió. De todas formas, yo para la portada de este libro quise elegir, porque como de la fábrica actual prácticamente no hay restos, elegí esa fotografía que es de la fábrica de las bombas. Eso. O sea que fueron 3 proyectos, de los cuales 2 se construyeron, pero solo funcionó el de los Garganta, que es el que se va a ver mañana. Claro. Esta es la real cédula por la que se concede la construcción de una fábrica de artillería en la dehesa de Diego Díaz y Buceite, que era propiedad del duque de Medina Sidonia en ese momento. Precisamente es la zona que yo digo que se pretendía hacer inicialmente, que luego se desechó. El proyecto era enorme, era una enorme construcción en que se hicieron una serie de previsiones en donde incluso se preveía que podía haber... ¿No se oye bien? No, estoy pidiendo agua. Para mí, esto es... Esta es... No, estoy pidiendo una botita nueva. Vale. En donde se preveía o se temía que hubiera incluso un desplazamiento en masa de la población de Jimena. Entonces en San Pablo no existía población, y se creó una especie de administración independiente en el recinto ese de la fábrica, ¿no? Luego eso no llegó a funcionar, pero las previsiones eran fabulosas, vamos. Esto es un plano muy elemental, que se está con la documentación de la Real Fábrica esa en el archivo de... Este me parece que es en el de Simancas, porque la documentación está repartida entre el archivo de Simancas y el archivo de la Marina en el Viso del Marqués. En Simancas está la de 1777 hasta el 83, y a partir del 83 está en el Viso. Yo me parece que esto lo había tomado yo, ¿no? Pasa. Este es un plano también que está con la documentación de la toma de agua en el río. Este era del río Guadiaro también, ¿eh? Bueno, pasa. Seguramente estos documentos a lo mejor no sé. ¿Qué tal se ven desde ahí? Regular, ¿no? Se ven regular. Yo lo siento, pero no lo pude sacar mejor. Esto es de las vetas, ¿no? Es que hay una serie de documentos ahí en donde... O sea, había en el siglo XVIII para el funcionamiento de una fábrica de artillería se necesitaban 3 cosas. Se necesitaba hierro, evidentemente, se necesitaba un caudal de agua, que calcularon mal, porque claro, el río Guadiaro no era tan intermitente, los Garganta eran mucho más intermitentes, y entonces durante gran parte del año pues no podían funcionar, y se necesitaba carbón vegetal, es decir, se necesitaba madera para hacer carbón vegetal. Indudablemente, esta es una zona idónea, por lo que decía Federico, aquí había madera, todo lo que se quisiera. Menos mal que esto funcionó solamente 12 años, porque si no hubiera sido un desastre, pues se hubiera deforestado todo. Y había, por supuesto, vetas de minerales. Entonces, de las vetas. Estas son las vetas que se exploraron. Se exploraron prácticamente todos los montes de Jimena y parte de la campiña, y con indicación del tipo de la cantidad de mineral que se encontraba y el tipo de mineral. Había muchísimos montes, pero la cantidad desde luego
fue lo que al final falló. Al final tenían que traer en hierro de cerca de Ronda y de la zona de Estepona también, de Sierra Bermeja y eso. Esto también sigue siendo las vetas, ¿no? Esto es una relación por esa fotografía y por la otra podéis ver la cantidad de exploraciones que se hicieron de vetas. Sí, sigue dándole. Estos son los montes, ¿no? Esos son los montes también, porque también exploraron el estado en que estaban los montes, cuando sabían la cantidad de madera que había, la cantidad de cuando se habían podado, o mejor dicho, talado, cuando, en fin, sigue dando. Este es ya un estadillo de producción de diferentes tipos de balería, según el calibre de las balas había no lo veo muy bien, de 4, 6, 10, 12, hasta 20 y tantos me parece que había, ¿no? 24, 16, 12... Sí, eso es. 4. Desde 4 hasta 24. O sea, un estadillo de producción. La documentación de la fábrica es exhaustiva, porque al ser estatal, la organización era magnífica, por lo menos teóricamente, y se tenía que llevar anotado lo que se hacía diariamente. Se le pasaba un estadillo al director técnico, digamos, que era un francés, Brocard, y este a su vez le tenía que pasar también semanalmente una relación al intendente de la fábrica, que era Pedro Varela, y este a su vez lo pasaba al superintendente, que era el propio ministro de Indias. Entonces, la documentación, yo tengo bastantes documentos fotocopiados en casa, pero la documentación que hay en Simancas y en la Marina es exhaustiva y se puede seguir investigando todo lo que se quiera ahí, muchísimo más. Yo he publicado este libro, podría haberlo hecho mucho más extenso, pero se puede hacer mucho más todavía. Los cañones, ¿no? Barriles de cobre. Bueno, sí, de América. Es que la producción, inicialmente aquí se pensaba que toda la producción, o prácticamente casi toda la producción que se había hecho aquí, iba destinada al gran asedio de Gibraltar de 1779 al 83. Efectivamente, para el gran asedio se suministró, pero la mayor parte de la producción, hay que tener en cuenta que el asedio se terminó en el 83 y esta fábrica siguió funcionando hasta el 89. Y entonces la inmensa mayoría de la producción que se hizo aquí fue para nuestras plazas de América. Los españoles contribuimos en esos momentos, en esa época, a la independencia de Norteamérica. Era para luchar contra los ingleses en nuestras posesiones de Norte a América, entonces, que era la Florida y la algún estado, no me acuerdo ahora cuál era. En Pensacola, concretamente, estaba el sobrino de José de Gálvez, Bernardo de Gálvez, en la defensa de Pensacola, que luchó al lado de los Estados Unidos para su independencia, ¿no? La Luisiana, concretamente, sobre todo la Luisiana. Aquí he puesto una relación de personal. Este concretamente era el personal superior, el director, que digo yo, el coordinador, Pedro Varela. Vamos a ver. Este sería el jefe superior, el jefe político, digamos, Pedro Varela, y luego una serie de ayudantes de dirección y de, en fin, el director, no lo veo yo tampoco demasiado bien desde aquí, la verdad. Sí, pero los cargos. Ayudante segundo, maestro arquitecto, segundo maestro, el leído Casué. No, maestro guarda los cargos. Paregador, maestro soldero, mordero, otro mordero y para experiencia. Vale, sigue. Sigue dando. Este es el personal administrativo. Solamente administrativos había todo esto que está aquí. Oficial primero de contaduría, oficial segundo, oficial tercero, agregado de contaduría, interventor segundo,
depositario, pagador segundo, secretario, ¿no? Escribiente del director, agregado de contaduría, escribiente, alistador y sobrestante, alistador, dos, sí. Había, la cosa estaba organizada, estaba de maravilla. De rentabilidad, nada, aquí ni se miraba, claro, eso era. Y este es el personal de servicios, ¿no? O sea, se estableció una parroquia allí, había la parroquia de San José, independiente de esto, un vicario y cura, un capellán, un encargado también de minas, ¿cómo? Encargado de minas. Guarda almacén de Guadiaro, porque en el río Guadiaro había también personal, otros guarda almacenes, bueno, la garganta también, veo un almacén. Médico, había una organización de médico y boticario, había su propia farmacia, ese era la garganta, en lo otro había previsión de mucho más personal. Monaguillos también, sí, guarda, comandante de rondinas, sangrador, maestro carpintería, sí. Este es el personal de servicios. Y este es... Estos son una relación. Yo siento, a ver si tú eres capaz de leerlos, porque yo desde luego de aquí... No, voy a tener que ponerlo más claro esto para proyectarlo. En el libro se lee muy bien, ¿eh? Almacén de carbón... Estos eran los edificios que había en el momento, el inventario de edificios que se hizo en el momento del cierre de la fábrica, en el año 89. Había dos. Casa Grande de los Altos para el jefe, tenía cuatro pequeñas arriba y en los bajos estaban las oficinas de contaduría, pagaduría e intervención, otro edificio contiguo para almacén encima de la iglesia y sacristía, otro edificio con 6 viviendas también con 3 alturas y guardillas, 5 edificios bajos para vivienda, otras 3 casas de vivienda bajas con guardilla, una manzana, la guardilla como ahora decimos guardilla. Sí, guardilla, sí. Una manzana de casas bajas que han ocupado obreros con su familia, una cuadra que circunda el horno de fundición, taller de soldeo y serrería, taller de carpintería construido originalmente, un cuerpo de guardia, 3 piezas de mampostería de barro, una habitación para los peones del horno, 6 tinglados que consistieron de carboneras, almacenes, talleres de carpintería, etc. Casa baja para el destacamento de infantería, otra casa baja para los rondines que custodiaban la fábrica, el molino de Rodete. El molino del Rodete existía previamente, era de propiedad privada, de los antepasados de Salvador Corbacho. Y entonces, en esa época, durante la época que funcionó la fábrica, se alquiló para la fábrica, estuvo al servicio de la fábrica. Y una vez terminada ya la producción de la fábrica, se volvió a reintegrar a sus dueños. Y demás, pues bueno, Parque, almacén y vivienda. Sí, sigue dando. Todo esto estaba en el recinto de la Real Fábrica, de la fábrica de los Garganta, que luego esos edificios, ese recinto, se hizo donación, cuando se cerró la fábrica, se hizo donación a una casa de expósitos de Cádiz. Pero luego eso no llegó a haber ahí expósitos ni nada, no llegaron a utilizar, y ahí le pierdo yo un poco la pista, pero desde luego pasó a propiedad privada. A ver, la memoria, bueno, sí. Bueno, yo es que al hacer el montaje tenía un poco de duda de si lo hacía predominantemente para la gente de Jimena o para la gente de fuera. La gente de Jimena conoce perfectamente esto. Yo pensaba decirle a la gente de fuera que efectivamente la visita de mañana seguramente se empezará aquí en el Molino del Rodete. Sí, está legal. Esta es la ruta más o menos, que esa es la zona donde está la fábrica, donde estaba la fábrica. Eso es un pedazo este es el cierre de la fábrica, el cierre del recinto, y aquí ya empezamos que antes Federico puso fotografía mucho mejor que la mía. Es un tramo del CAO
que está ahí colapsado, o sea, está lleno de tierra y de maleza, pero bueno, sí. Esto es una fuente para el consumo de agua potable del personal de la fábrica, que venía desde el otro lado del río. Luego veremos, a ver, porque hubo dos presas. Venía primero de Capucho y después venía de la zona de donde está ahora el cabo, donde está ahora la presa, vamos, la presa actual. Esa es una foto de la tubería que llegaba hasta la fuente esa. Otra foto de la misma tubería. Bueno, estas son fotos del cao. Mira, esta es la piedra, ¿no? Esta es la piedra, ¿no? La piedra que ponía Federico. Tomada de abajo. Vale, sí. Sí, están tomadas de dentro. Mira, bastante para atrás. Esto me parece que era, o pretendía ser, no sé si, la firma. Efectivamente, como dijo Federico antes, hay una dedicatoria amorosa del director de la fábrica, Brocar. En la documentación, la firma se ve que es prácticamente igual que está ahí, dedicada a Marie de les Dolores, que debe ser a su mujer, ¿no? Eso fue hecho justamente en el empalme. En 1785, la presa que estaba inicialmente a la altura de Capucho se la llevó a una riada. Intentaron rehacerlo rápidamente y otra vez se la volvió a llevar. Total, que la producción de ese año prácticamente se perdió porque no eran capaces de reconstruir la presa. Entonces tuvieron que traer otro técnico, un ingeniero de Málaga, Villanueva, y decidió que ahí no era un sitio idóneo, ni la construcción de la presa, la base era idónea, y decidieron prolongar el cabo a otros 350 metros, creo que era, para hacer la presa más. Y justamente en el empalme del tramo antiguo con el tramo nuevo es donde hizo la dedicatoria esa, y además puso la fecha, 1785. Sí, bueno. Sí, ahí se ve otra vez la tubería. Sí. Bueno, esa es una foto, efectivamente. Esta es la primera presa de Capucho. A ver, sí, bueno, sigue dando. Sigue. Ese es otro edificio. El anterior era otro edificio también de la fábrica de las bombas, No sé ahora cómo estará, pero no ese. El siguiente parte es ese era en la fábrica de las bombas. No sé si ahora estará así. Sigue. Es el letrero para el canal. Es una casa que está construida ahí en el recinto de la fábrica, de propiedad privada. Esa era la toma. Ese fue un momento en que estuvo limpio. Me parece que ahora está otra vez tapado totalmente y ni se ve, ¿no? Y esa es la toma del agua, la conexión con para accionar los muelles. O sea, el agua movía una turbina ahí, conectaba con la parte interior de la fábrica, y se accionaban los muelles para los altos hornos. Sí. Ese es el resto también de la primitiva presa esa de Capucho. Y yo creo que ya nada más, ¿no? Yo no tengo nada más. Se pueden decir muchas cosas, pero yo creo que lo mejor es si alguien quiere hacer alguna pregunta, yo estoy a disposición para... ¿Hay alguna pregunta? En el libro, desde luego, está todo recogido perfectamente, y vuelvo a recordar que el que compre el libro hace un donativo a la Asociación de Minusválidos Las Tres Días. Yo tenía una pregunta, me quiero quedar con la duda. El canal se inició y parece ser que ahí por donde está el Tajo del Rayo, por ahí, se intentó hacer un azud
y la riada. La piedra esa. Sí, la piedra. Allí en un principio se iba a construir el azul, cuando estaba construyendo, y se lo llevó una riada. Y al ver que había tanta... se llegó a... O sea, la riada, lo que se llevó fue la presa que te digo yo de Capuchos, sí. La presa de Capucho, efectivamente. Luego la construyeron en el Tragante, siguieron. Claro, claro. La reconstruyeron, pero se la volvió a llevar, por 2 veces se la llevó, y entonces fue cuando, en 1785, en un tiempo récord, durante el verano de 1785, no sé si fue en julio, agosto, ahí estuvieron trabajando más de 500 personas y construyeron en muy pocos, en 2 o 3 meses de verano, antes de venir las lluvias, construyeron los 350 metros más o menos que hay desde esa presa hasta la otra y la otra presa. Y la toma de agua nueva que atravesaba esa presa que venía de la garganta esa que hay por ahí. Nada más. Yo quiero hacer una pregunta a Federico, y es que Federico, bueno, ahora está haciendo una foto, no me está escuchando. Te oigo perfectamente. Mira, quiero hacerte una pregunta, y es que tú sabes que a mí lo de la fotografía me encanta. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo una fotografía a esa flor que solamente dura un día? ¿En qué tiempo, en qué fecha, más o menos? La fecha es amplia, pero tiene que pillar entre las 10 y las 12 de la mañana. 10 y las 12, pero ¿en qué? Igual esta semana puede. Está en cualquier pastizal, al borde de la carretera, entre los caramagos. Igual ya se ha pasado, pero creo que no. En Jimena Flor, vas en la recta de Jimena Flor, Sí. pero tienes que ir de 10, 11, a las 12 ya, porque empieza a abrir a las 9:30 y a las 12 se hace calor y ya se hace. Lo intentaremos. Es muy abundante, muy abundante. Lo vamos a El intentar. cementerio de San Pablo también, en los 2 lados. De acuerdo, gracias. Bueno, vamos a pasar seguidamente a entregar unos pequeños reconocimientos. Bueno, antes quiero recordar una cosa, y es que a las 10:30 de la noche en el Corral de la Paca hay una representación teatral que es La Parada de los Mendigos. Es una bonita obra que merece la pena verla, por si alguno quiere ir, para que lo sepáis. Esta noche a las 10. Mañana también se va a volver a representar, para que si alguno no puede ir esta noche y quiere ir mañana, puede hacerlo. Bueno, como vamos a hacer la entrega de unos pequeños reconocimientos a los ponentes, Federico, por favor, y don José Regueira. Quiero también Ángel Nebro, por favor, y Laura